Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 1. Una historia donde Jaunearg, luego de ser expulsado de Viacom, la caída aún no ocurrió, se convierte en mediador, pero tiene recuerdos del mundo canon, luego de emborracharse hasta cagar. Jaunearg despertó de su estupor. La suave melodía de una melodía familiar se deslizó por el aire fresco del Atlas, devolviéndolo suavemente a la conciencia. Con un bostezo aturdido, parpadeó y abrió los ojos. Los restos del sueño se le pegaban a la mente como telarañas. Pero mientras la música llenaba la habitación, algo en su interior se despertó, un reconocimiento primario que atormentó los límites de su memoria. Me mantienes bajo tu hechizo, me mantienes bajo tu hechizo. La letra de la canción resonó en su mente, abriéndose paso entre la niebla del sueño y encendiendo una chispa de conciencia en lo más profundo de su ser. Su mirada vagó por el apartamento en penumbra, absorbiendo el entorno familiar de su hogar en Atlas. Sin embargo, a pesar de la comodidad de lo habitual, una innegable sensación de inquietud flotaba en el aire. Mientras Jaune balanceaba las piernas sobre el borde de la cama y plantaba los pies en el frío suelo, fragmentos de recuerdos inundaban su mente, como piezas de un rompecabezas que encajaban en su lugar. Recordó un lugar más allá de los límites de Remnant, un reino conocido como el Más Allá, donde el tiempo fluía de forma diferente y la magia danzaba en el aire como una corriente invisible. Con el ceño fruncido, Jaune extendió la mano para tocar su cabello y notó que su cabello tenía mechones blancos que antes no tenía. La melodía de la canción continuó sonando mientras le dolía la cabeza. Un viaje por los reinos, atrapado en un mundo, un herrero, un gato curioso y una batalla final. ¿Qué demonios es esto? ¿Bebí demasiado anoche? Jaune sintió una oleada de energía recorriendo sus venas, despertando algo profundo en su interior. Habilidades y capacidades latentes durante mucho tiempo cobraron vida, llenando su cuerpo. Esto vino con mi semblance. Jaune se puso de pie. No pudo evitar sentir una oleada de emoción al aprovechar sus habilidades, canalizando su semblanza en su interior. La sensación de amplificación del aura recorrió sus venas, dotándolo de una fuerza y una vitalidad que nunca antes había experimentado. Por un instante, Jaune se permitió deleitarse con la pura alegría del descubrimiento, disfrutando del resplandor de su semblanza. Pero a medida que la euforia inicial comenzaba a desvanecerse, un gran peso se asentó en la boca de su estómago, recordándole el tiempo que se había escapado en su ausencia. 3 años. 3 largos años después de su expulsión de la Academia Viacom, sus sueños de convertirse en cazador se hicieron añicos en un instante. Fue un trago amargo, sabiendo que mientras él había estado a la deriva en la incertidumbre, el mundo había seguido girando sin él. Con un suspiro, Jaune se apoyó en la fría barandilla metálica de su balcón, contemplando el extenso paisaje urbano de Atlas que se extendía ante él. Las luces centelleantes de la ciudad parecían burlarse de él, un recordatorio de la vida con la que una vez había soñado, pero que ahora sentía tan lejana. Jaune luchaba con los recuerdos que inundaban su mente. No podía librarse de la persistente sensación de confusión que los acompañaba. Durante años, había aceptado que Ozpin, el director de la Academia Viacom, no lo consideraba apto para el cazador. Había sido una dura realidad, pero finalmente la había aceptado. Sin embargo, ahora, al despertar a recuerdos repletos de habilidades y capacidades, que superaban sus sueños más descabellados, Jaune no pudo evitar cuestionar todo lo que creía saber sobre sí mismo. ¿Cómo podía alguien como él, alguien que había luchado por encontrar su lugar en el mundo de los cazadores, poseer de repente tal poder? ¿Sería gracias a la semblanza que lo obtuvo? Ya no importa. Todavía tenía trabajo que hacer. Es hora de ir a trabajar. Se cambió de ropa, desayunó y condujo hasta su lugar de trabajo. La elegante y moderna fachada del edificio comunitario se alzaba ante él, con sus vidrieras reflejando la luz de la mañana en un deslumbrante despliegue de brillo. Con determinación, recorrió el bullicioso vestíbulo, saludando con la cabeza a las caras conocidas e intercambiando palabras amables con sus compañeros. Al entrar en su oficina, Jaune se acomodó en su silla. El suave zumbido de su computadora llenó el aire al encenderla. La pantalla se encendió, bañando la habitación con una luz cálida y acogedora mientras él comenzaba a revisar su agenda del día.
Reuniones, citas y tareas danzaban en la pantalla en un colorido despliegue, cada una como una pieza del intrincado tapiz de su rutina diaria. Mientras Jaune se concentraba en su trabajo, una voz interrumpió su concentración, atrayendo su atención hacia el cubículo contiguo. Un colega se apoyó con indiferencia en la mampara, con una sonrisa amistosa dibujada en las comisuras de sus labios al saludarlo. Buenos días, Jaune. Parece que nos espera un día ajetreado. Tendremos que organizar el evento comunitario para la semana que viene, dijeron. Jaune asintió, con la mente llena de ideas y posibilidades. Los eventos comunitarios siempre eran un punto culminante de su trabajo, una oportunidad para unir a la gente y fomentar un sentido de pertenencia en Atlas y Mantle. Saffron, su hermana, a través de Terra, sugirió a Jaune para el puesto. Originalmente previsto para Terra, el puesto quedó disponible durante su estancia en Argus, lo que motivó la recomendación. Sorprendentemente hábil para el puesto, Jaune lleva 2 años sirviendo. Sus responsabilidades incluyen organizar eventos comunitarios, mediar en conflictos y procesar solicitudes locales. Su capacidad para defenderse, gracias a su aura, le ha permitido supervisar asuntos relacionados con Mantle y Solitas, una responsabilidad que Jaune sospecha fue la razón principal de su asignación. Jaune vio un artículo. Al recorrer la pantalla con la mirada, el titular en negrita captó su atención, detallando el ominoso aumento de la actividad de Colmillo Blanco y las tensiones latentes entre la Casa de las Fieras y los Reinos. Las palabras parecían saltar de la página, pintando una vívida imagen de inquietud e incertidumbre. Jaune frunció el ceño al asimilar la inquietante noticia, con una persistente sensación de inquietud asentándose en la boca del estómago. Sin embargo, tras un momento de reflexión, negó con la cabeza, recordándose a sí mismo que no era un cazador. Estos asuntos escapaban a su jurisdicción, y darle vueltas solo serviría para distraerlo de sus obligaciones. Con una exhalación decidida, volvió a centrar su atención en las tareas pendientes, dejando a un lado los pensamientos inquietantes por ahora. Capítulo 2. Jaune Art se encontraba entre 2 grupos. Lo habían llamado a Mantle para resolver los asuntos. El sistema de calefacción de Mantle funcionaba bien para mantenerlo caliente, aunque después de esos extraños recuerdos, su control del aura estaba afinado y podía presumir de dominarlo. Vestido con traje y corbata amarilla, Jaune llevaba Croce Amores en la cintura. Aunque no era un cazador, se sentía más seguro llevándolo después de este encuentro en Solitas, cuando una manada de Grimm atacó. Tuvo que obtener un permiso especial de sus superiores para poder portar un arma, ya que los Grimm se sentían atraídos por quienes poseían aura. De todos modos, fue llamado aquí para mediar entre 2 partes. La situación era que en Mantle, donde las calles cubiertas de nieve bullían de vida, existían 2 establecimientos vecinos que aportaban calidez y consuelo a la comunidad. La primera, Delicias de Aurora, era una encantadora pastelería propiedad de la señora Aurora Evergreen. Con sus deliciosos pasteles y un ambiente acogedor, era un lugar predilecto para que los lugareños se reunieran y disfrutaran de un dulce. Justo al lado se encontraba el Refugio del Papel, una pintoresca librería propiedad del profesor Cedarwood. Conocida por su vasta colección de libros y sus acogedores rincones de lectura, era un santuario para los amantes de la lectura en la ciudad. Si no tuviera esos recuerdos extraños, habría preguntado estúpidamente por qué seguían leyendo libros, pero después de obtener recuerdos de Lafteran, pensó que podía entender el atractivo. Según sus investigaciones preliminares, durante años, los negocios de Aurora y del profesor Cedarwood habían coexistido armoniosamente, cada uno complementando las ofertas del otro. Sin embargo, surgieron tensiones cuando Aurora notó un cambio en la dinámica entre sus establecimientos. La expansión de los expositores exteriores en The Paper Haven empezó a dificultar el paso a la panadería de Aurora. Los clientes se sentían atraídos por los cautivadores expositores de libros, lo que dificultaba el acceso a los apreciados pasteles de Aurora. Además, el aumento de las sombras causado por la expansión estaba afectando el ambiente de la zona de estar al aire libre de Aurora, lo que le restaba encanto a su establecimiento. Ante estos desafíos, la señora Aurora sabía que debía abordar el problema antes de que se agravara.
Armándose de valor, se acercó al profesor Sedaruo para expresarle sus preocupaciones. A pesar del respeto mutuo, la conversación llegó a un punto muerto, sin que ambas partes lograran llegar a un acuerdo. Al comprender la necesidad de una intervención imparcial, la señora Aurora y el profesor Sedaruo acordaron buscar la ayuda de un mediador para guiar a los dos propietarios de negocios hacia una resolución. Jaune había estado escuchando sus quejas, permitiéndoles expresar sus quejas y puntos de vista de una manera respetuosa y civilizada. ¿Podemos resolver esto entonces?, dijo finalmente Jaune. La señora Aurora se encogió de hombros. Sí, no debería haber ningún problema con este arreglo. El profesor Sedaruo asintió. Sería una pena armar un alboroto por esto. A Jaune le costó un tiempo convencerlos, pero tras una conversación sincera y tras resolver el problema, comenzaron a pensar en posibles soluciones para abordar los problemas en cuestión, desde ajustar la distribución de los expositores exteriores hasta establecer horarios específicos para las horas punta. Después de mucha discusión, Aurora y el profesor Sedaruo llegaron a un consenso en varios puntos clave. Jaune procedió a detallar las negociaciones en curso. Para optimizar el tráfico peatonal alrededor de la panadería de Aurora, el profesor ha accedido amablemente a reconfigurar los expositores exteriores de The Paper Haven. A cambio, la señora Aurora se ha comprometido a investigar opciones de iluminación alternativas para contrarrestar cualquier sombra resultante de la expansión de The Paper Haven. Tras confirmar el acuerdo, Jaune transcribió rápidamente los términos en su pergamino. Ambas partes se han comprometido a mantener canales de comunicación transparentes y a programar revisiones periódicas para abordar con prontitud cualquier problema que surja. Con un gesto de reconocimiento, todos se levantaron de sus asientos, señalando la conclusión de su discusión. Mientras Jaune se preparaba para partir, la señora Aurora expresó su gratitud. Gracias, señor Ark, por facilitar este acuerdo. Su profesionalismo y orientación han sido invaluables para resolver nuestras inquietudes. El profesor se hizo eco de su opinión y añadió: de hecho, señor Ark, su experiencia nos ha ayudado a alcanzar un acuerdo mutuamente beneficioso. Agradecemos su intervención. Jaune asintió amablemente, agradeciendo su ayuda. Fue un placer haberles ayudado. Me alegra que hayamos encontrado una solución satisfactoria para ambas partes. Si alguna vez necesitan más ayuda, no duden en contactarnos. Con cálidas sonrisas y expresiones de agradecimiento, se despidieron de Jaune, tranquilizados por la resolución que les había ayudado a alcanzar. Jaune salió y se dirigió hacia Mantle. Pero mientras Jaune paseaba por Mantle, abriéndose paso entre la multitud, lo asaltaron de repente recuerdos vívidos que no le pertenecían. Vio Mantle envuelto en llamas, invadido por Grimm. Sobresaltado, se detuvo en seco, ajustándose instintivamente la corbata amarilla como para sacudirse las inquietantes visiones. La confusión nublaba sus pensamientos. ¿Por qué experimentaba esos recuerdos? Parecían demasiado reales como para descartarlos como simples sueños. Además, Jaune no recordaba ningún suceso que coincidiera con lo que acababa de presenciar. La invasión y la caída de Viacom, el aislamiento de Haven, nada de eso le sonaba. Entonces se dio cuenta de que, según la cronología, Eitlas debería estar bajo asedio de los Grimm. Pero no había señales de tal caos en las calles de Mantle. Diablos. El desbloqueo de su semblanza parecía ser la causa de este extraño fenómeno. El torrente de recuerdos, que abarcaba décadas de dolor y conflicto, le dificultaba descartar estas visiones como meros productos de su imaginación. El recuerdo de la muerte de Pirra, eso era algo que no les desearía. Aunque Jaune había perdido el contacto con sus amigos de Viacom, no soportaba la idea de que sufrieran tanto dolor. Sin embargo, por vívido que fuera el recuerdo, no podía librarse de la persistente duda, ¿era real? La angustia de presenciar su muerte era demasiado real, pero Jaune no podía ignorar la creciente incertidumbre que le nublaba la mente. ¿Había presenciado realmente el trágico destino de Pirra, o era solo una ilusión inquietante creada por su propio subconsciente? A pesar del dolor en su corazón, Jaune se enfrentaba a la posibilidad de que el recuerdo fuera una invención, una cruel artimaña de su mente.
pero con cada instante que pasaba, la intensidad del recuerdo hacía cada vez más difícil descartarlo como una simple fantasía. Y aunque fuera una premonición, ¿qué podría ser? Mientras Jaune seguía lidiando con sus inquietantes recuerdos, su atención se vio repentinamente atraída por una escena perturbadora que se desarrollaba en un callejón. Un grupo de humanos acosaba a un grupo de niños fauno. Una oleada de indignación invadió a Jaune, transformando su expresión de confusión en una férrea determinación. Sin dudarlo, se adentró en el callejón, encarando a los agresores con una mirada severa. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó, con una voz que denotaba autoridad y desaprobación. Los matones, desconcertados por la repentina intervención de Jaune, vacilaron un momento. Sus expresiones pasaron de la arrogancia a la inquietud al enfrentarse a su mirada firme. Pero entonces lo vieron aparecer y, con una mueca de desprecio, sin decir palabra, lo golpearon con una botella, apuntando a su cabeza. Sin embargo, el aura de Jaune brilló con un dorado radiante, desviando el golpe sin esfuerzo, sin causarle daño. Con un comportamiento sereno pero autoritario, Jaune respondió a la agresión con una compostura inquebrantable. Mientras el agresor retrocedía ante su fallido ataque, Jaune golpeó con indiferencia los nudillos contra la pared de ladrillos cercana, dejando una huella distintiva de su puño. ¿Hemos terminado?, preguntó Jaune, con una sutil advertencia bajo su tono cortés. Continuó con una sonrisa encantadora, su mirada penetrando a los matones con una intensidad que los dejó temblando de aprensión. Para que lo sepas, añadió Jaune, con un leve disgusto en las palabras, mientras apoyaba una mano en el pomo de Crosiamors, mi semblanza tiene un talento único para curar huesos rotos y sanar heridas. ¿Te importaría probar su eficacia? La mera sugerencia bastó para estremecer a los aspirantes a atacantes. Al darse cuenta de la inutilidad de sus acciones frente a alguien con aura y semblante, se retiraron apresuradamente, desvaneciéndose su bravuconería. Con un gesto de satisfacción, Jaune los observó huir, con una postura firme y una expresión inalterada. Al quedar el silencio en el callejón, Jaune volvió a centrarse en los niños. Con suavidad, Jaune se arrodilló junto a los temblorosos niños fauno. Su presencia les infundía consuelo. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave pero tranquilizadora mientras evaluaba su condición. Estamos, gracias, señor. ¿Me permitirías curarte? Mira, soy sanadora. Bueno. Tras recibir un gesto de confirmación, Jaune activó su semblanza, y su aura envolvió a los niños en un cálido resplandor dorado mientras se esforzaba por curar cualquier herida que pudieran haber sufrido. A medida que la energía curativa fluía a través de ellos, la tensión en sus pequeños cuerpos comenzó a disminuir, reemplazada por una sensación de alivio. Uno de los niños fauno, con los ojos abiertos de gratitud, le preguntó tímidamente a Jaune si podían llamar a su madre. Jaune les ofreció una sonrisa tranquilizadora, asegurándoles: claro. Es más o menos mi trabajo. Sacando su pergamino, Jaune marcó rápidamente el número que le había dado el niño, esperando pacientemente a que se conectara la llamada. Tras unos momentos de tensión, las preocupadas madres de los niños emergieron de las calles bulliciosas, con expresiones que mezclaban preocupación y alivio al ver a sus hijos sucios y conmocionados. Jaune se paró frente al grupo de madres, su expresión era gentil pero resuelta mientras relataba los eventos del día. Señora Lee, señora Rodríguez, quiero asegurarles que sus hijos están a salvo, comenzó Jaune con voz firme y tranquilizadora. Hoy, un grupo de matones intentó causar problemas, pero pude intervenir justo a tiempo. Sus pequeños nunca corrieron peligro real. La señora Rodríguez, una mujer fauno con astas, miró a Jaune con gratitud en los ojos. Oh, señor Ark, gracias. No sé qué haríamos sin usted cuidándolos. La señora Lee, una fauno coneja con expresión preocupada, habló a continuación. Espero que no haya resultado herido, señor Ark. Jaune sonrió, con un toque de orgullo en su rostro. Bueno, puede que no tenga el mismo nivel de entrenamiento, pero he aprendido un par de cosas con los años. No fueron un problema. Las madres intercambiaron miradas de alivio y su tensión disminuyó visiblemente mientras asentían en agradecimiento. Gracias, señor Ark, dijo la señora Lee con voz emotiva. Esta vez sí que nos ayudó.
Las mejillas de Jaune se sonrojaron levemente ante el elogio, pero simplemente asintió, con determinación renovada. Es lo menos que puedo hacer, y es mi trabajo mediar, señora Lee. Jaune hizo una pausa, miró a los niños y luego cambió su expresión, lo que provocó que las madres se pusieran de pie y prestaran atención. ¿Es esto algo que sucede a menudo?, preguntó, con un tono teñido de preocupación. Una de las madres asintió con tristeza. Desafortunadamente, sí, admitió con un tono de resignación en la voz. Jaune frunció el ceño con consternación al formular su siguiente pregunta. ¿Y qué hay de la policía de Mantle? ¿Están tomando alguna medida para abordar estos incidentes?, preguntó, esperando una respuesta más tranquilizadora. En respuesta, las madres simplemente señalaron sus distintivos rasgos de fauno. La expresión de Jaune se ensombreció al comprender el mensaje implícito. Lo entiendo y lamento mucho que tengas que lidiar con esto, expresó Jaune con sinceridad. Las madres fauno intercambiaron cálidas sonrisas ante la sincera disculpa de Jaune, con la gratitud reflejada en sus ojos. Nos alegra tener a alguien como tú cerca, comentó una de ellas con un tono de agradecimiento. Hermano mayor Jaune, eres el mejor, exclamó una joven fauno con orejas de gato, mientras su cola se movía emocionada detrás de ella. Sí, hiciste que mi corte desapareciera como por arte de magia, añadió un niño con orejas de conejo, con los ojos muy abiertos por la admiración. Jaune rió con cariño, alborotando el cabello del chico con suavidad. No es magia, chaval, solo un poco de aura y entrenamiento. Pero sigue siendo increíble, insistió otro niño fauno, este con orejas de zorro y una sonrisa que reflejaba la de Jaune. Gracias, chicos, dijo Jaune, sonriendo aún más ante su entusiasmo. Pero recuerden, ustedes también tienen el potencial de hacer cosas increíbles. Simplemente crean en ustedes mismos y sigan aprendiendo. Lo haremos, gran hermano Jaune, exclamaron al unísono, con la voz llena de determinación. Mientras Jaune observaba los rostros ansiosos de los niños fauno, sintió que una sensación de responsabilidad lo invadía. Las madres, al observar la bondad de Jaune en acción, intercambiaron una mirada cómplice. Tu semblante es la manifestación de tu alma, comentó una de ellas pensativa. Y por lo que hemos visto, tu alma debe ser bondadosa, señor Ark. Me estás halagando, dijo Jaune, negando con la cabeza con modestia, descartando la idea. Solo hago lo que puedo para ayudar. Pero antes de irte, ¿qué te parece un pequeño capricho?, dijo Jaune, metiendo la mano en el bolsillo y sacando un puñado de caramelos de colores. Los ojos de los niños se abrieron de alegría cuando Jaune repartió los dulces y su gratitud se derramó en un coro de gracias, hermano mayor Jaune. De nada, niños, respondió Jaune, conmovido por su felicidad. Solo un detalle para endulzarles el día. Mientras los niños abrían con entusiasmo sus dulces, Jaune se puso de pie, invadido por una sensación de satisfacción. A pesar de sus palabras previas sobre la importancia de la confianza en uno mismo y el trabajo duro, no pudo resistir la oportunidad de traer un poco de alegría a sus jóvenes vidas. Con un último saludo y una sonrisa, Jaune se despidió. Cuídense, pequeños. Sigan siendo increíbles. Los niños fauno respondieron al saludo, sus rostros irradiaban gratitud y una confianza recién descubierta. Mientras Jaune se alejaba, su expresión se endureció.